El conflicto del placer positivo y negativo como origen del dolor. Saludos, mis queridos amigos. Les traigo bendiciones a cada uno de ustedes. Para cada paso que den, para cada esfuerzo que realicen en su camino hacia la liberación. A manera de prólogo, a esta conferencia quisiera explicar el significado del dolor y su causa real. El dolor es el resultado del conflicto. Ocurre cuando coexisten dos direcciones opuestas dentro de una personalidad. La dirección de las fuerzas creativas universales es hacia la luz, la vida, el crecimiento, el desarrollo, la afirmación, la belleza, el amor, la inclusión, la unión y el placer supremo. Siempre que esa dirección es desviada por otra, se crea una perturbación. No es la perturbación misma lo que crea el dolor, sino el desequilibrio y un tipo especial de tensión provocado por la dirección opuesta. Esto es lo que causa el sufrimiento. Vida y antivida. El principio que acabo de explicar es verdadero en todos los niveles. De hecho, es algo comprobable en el nivel físico. El sistema físico, al igual que otros sistemas o planos, también lucha hacia la integración y la salud. Cuando una fuerza perturbadora jala en una dirección opuesta, el jalón de ambas direcciones crea el dolor. En casos en los que se lucha sin éxito contra la perturbación, la personalidad quiere la salud, pero niega que también quiere la no salud. Puesto que la lucha por la no salud es reprimida e ignorada, la búsqueda de la salud se vuelve cada vez más tensa. Ese es el origen del dolor. Si la persona fuera consciente de desear la no salud, tanto como la salud, la lucha cesaría instantáneamente, dado que el primer deseo no puede ser sostenido, sino solo el segundo. En la inconsciencia, quien crea una separación entre causa y efecto. La causa es el deseo negativo, el efecto es la perturbación del sistema. Los dos impulsos continúan y entonces surge el dolor. Pero cuando se entiende completamente este proceso y las consecuencias temporales, aunque inevitables, del deseo negativo son aceptadas, entonces uno puede abandonarse al dolor que existe ahora, y ese dolor dejará de existir. Esta no es una manera destructiva de abordar el dolor o un elemento masoquista de autocastigo que en sí mismo encierra y perpetúa un deseo negativo. Es una aceptación total de lo que es y con ella cesa el dolor. Ese es el principio, por ejemplo, del parto sin dolor. Es el principio de no luchar. Es el principio que Jesús explicó cuando dijo, no resistas al mal. En los planos mental y emocional existe algo similar. Cuando la lucha es entendida y aceptada como una manifestación temporal, como un efecto, aceptada como tal sin finalidad y con conciencia de la pertinencia de sus consecuencias, el dolor mental o emocional cesa. Esto no puede suceder cuando se desea lo negativo, pues, como hemos visto, ese deseo solo crea la nueva dirección, contraria a la original positiva. Y tampoco sucede confiscando el principio afirmativo, sino comprendiendo el ahora. Entonces, cesa el dolor mental y emocional, al igual que el dolor físico cesa cuando se abandona el impulso opuesto. Esto se puede verificar y ha sido verificado en todo el mundo. Todos ustedes que se encuentran en un camino de autorrealización lo han experimentado, aunque solo sea ocasionalmente. El plano espiritual, amigos míos, es diferente, debido a que el plano espiritual es la causa, mientras que los otros planos o esferas de concientización son efectos. El plano espiritual es el origen de la dirección positiva.
no contiene y no puede contener una dirección negativa. La dirección negativa crea y es creada por diversas actitudes incompatibles con el origen de toda vida. El plano espiritual es la unidad misma, de modo que el conflicto, las direcciones opuestas y por lo tanto el dolor, son impensables e ilógicos en su contexto. Es muy importante entender, amigos míos, que solo una parte de la personalidad puede desear lo negativo, nunca toda ella. Siempre habrá una parte de la psique que violentamente rechaza el deseo negativo, de modo que surge el dolor. En los niveles tanto físico como emocional y mental, se puede aceptar temporalmente lo negativo como un nivel por el que hay que pasar, a sabiendas de que es el efecto de una causa inadvertida y solo una perturbación momentánea. Al entender y aceptar esto, uno deja de luchar. Se acepta lo negativo sin finalidad con una actitud objetiva, no indulgente. El dolor y el sufrimiento siempre son el resultado de que la personalidad sea jalada por dos tendencias, por las direcciones de la vida y la antivida. También se les puede llamar las direcciones de amor-odio o direcciones positiva y negativa. Las capas exteriores de la personalidad sufren inevitablemente mientras no se alcanza la unidad. La unidad existe exclusivamente en la completa realidad del principio cósmico creativo. Es sumamente importante, amigos míos, que entiendan lo que les estoy diciendo, pues esa comprensión les abrirá nuevas puertas. El deseo de lo negativo. Ser o no ser conscientes de nuestros deseos negativos implica una diferencia fundamental. Claro que hay diversos niveles de conciencia. Se puede ser consciente de ellos casual y fugazmente, o bien haber sentido con profundidad su existencia. Pero, sin embargo, diluir esa conciencia. Mientras más seas consciente de un deseo deliberado de lo negativo, más estarás en control de ti mismo y de la vida, y menos te sentirás como una víctima desamparada y débil. Cuando una entidad no es consciente de su deseo deliberado de lo negativo, el sufrimiento es mucho más grande que cuando se es consciente de haberlo deseado. La falta de esa conciencia crea un clima psíquico en el cual el individuo se siente marcado como víctima. La separación en la conciencia entre causa y efecto crea confusión, duda y sentimiento de desamparo. Una vez que se alcanza la conciencia del deseo negativo, al menos sabes qué está provocando las situaciones desagradables y tus dificultades exteriores. Incluso antes de que seas capaz de abandonar los deseos negativos, debido a que aún no logras comprender la razón de su existencia. El solo hecho de saber que tú mismo has creado las manifestaciones indeseables en tu vida te convertirá en alguien más libre. Aquellos de ustedes que han dado los primeros pasos hacia la conciencia de sus deseos negativos deben tener cuidado de expandir esa conciencia y ligarla con las manifestaciones desagradables de su vida. Este paso fundamental no debe ser olvidado, pues efectivamente se puede ser consciente de un deseo negativo, al menos hasta cierto grado, y no obstante ignorar que ese deseo es la causa inmediata de una cantidad de manifestaciones de la vida en contra de las cuales luchamos afanosamente. En eso consiste precisamente tu dolor. Luchas en contra de algo que tú mismo has provocado y continúas provocando, al mismo tiempo que siempre está presente un impulso hacia la luz, hacia la integración, hacia el amor, la inclusión y la constructividad, hacia la belleza y el desarrollo. Tu negación de la dirección hacia la integración y tu olvido de esa negación, al no saber que simultáneamente deseas dos cosas opuestas, te confunde y te llena de dolor. Aquellos de ustedes que han reconocido sus deseos negativos
han alcanzado una nueva fuerza y esperanza, pues gracias a ello pueden percatarse, primero, como de una idea básica y luego, como de una posibilidad, de la forma que puede adoptar su vida si logran abandonar los deseos negativos, incluso cuando aún no sepan por qué se instalaron originalmente. Pero el solo hecho de saber que tienen esos deseos y a partir de ahí conectarlos con los resultados desagradables les debe dar una nueva esperanza y una nueva visión de las cosas. Aquellos amigos que aún no han alcanzado esta conciencia deben tratar al máximo de encontrar sus deseos negativos. En la superficie, la mayoría de la gente no puede imaginar cómo pudieron albergar deseos destructivos. Medita y trata, con sinceridad, de descubrir lo que hay en ti. Hacer esto es especialmente difícil cuando insistentemente se niegan los aspectos de la vida que aún dejan algo que desear y no se quiere hacer frente al hecho de que algo hace falta. Este tipo de negación de lo que realmente sientes y te hace falta te hace imposible alcanzar una real satisfacción en la vida. Así que pregúntate a ti mismo, ¿experimento todas las cosas al máximo de mi potencial? ¿Qué me molesta, tal vez más de lo que estoy dispuesto a admitir? Esa será la primera pregunta pertinente para quienes tienen la tendencia a escapar de sus insatisfacciones, a negarlas, a dar explicaciones sobre ellas y a falsificar su situación. Claro está que también existen quienes tienen una enorme conciencia de su sufrimiento y de lo que les hace falta, pero en cambio están desconectados del mecanismo interno que desea el resultado negativo. El trabajo en este camino continúa con la toma de conciencia de los deseos negativos deliberados, o del hecho de que se evitan los resultados positivos, lo cual equivale a lo mismo. Esto es un plano vital en la construcción de tu camino hacia la evolución. Constituye la diferencia entre sentirse como una paja empujada por el viento y sentir que uno gobierna su propia vida y es autónomo. El principio de los ciclos o círculos, ya sean virtuosos o viciosos, es siempre el principio de la autoperpetuación. La autonomía es definitivamente autoperpetuante y es puesta en marcha por la concientización de la realidad. Ciclos autoperpetuantes. Cuando alcanzas un cierto nivel de comprensión de tu psique, te percatas de que las actitudes tanto positivas como negativas son autoperpetuantes. Por ejemplo, piensa en una actitud sana. Cuando eres extrovertido, constructivo, abierto e inclusivo, todas las cosas te salen bien. No tienes que trabajar muy duro para alcanzar tus objetivos. Se perpetúan a sí mismos. Ni siquiera tienes que gastar energía en ningún tipo de meditación deliberada. Por sí solos, tus pensamientos, actitudes y sentimientos positivos crean más pensamientos, actitudes y sentimientos positivos. Estos, a su vez, crean satisfacción, productividad, paz y dinamismo. El principio es exactamente igual en lo que toca a las situaciones negativas. Las fuerzas autoperpetuantes, en ese caso, solo pueden ser cambiadas mediante un proceso deliberado que pone algo nuevo en movimiento. Es de gran importancia que comprendas y visualices que las esferas de la conciencia operan exactamente de acuerdo con lo que hemos explicado. En otras palabras, el principio y la dirección positivos son la esfera de la realidad, la esfera en la cual se encuentra una autoperpetuación ilimitada en cualquier aspecto en el cual la conciencia sepa de la existencia de una integración y abundancia inagotable. El nivel de la personalidad que desea lo negativo y busca esa dirección crea un nuevo mundo o esfera psíquica, que cubre a la esfera positiva que había originalmente. Las imágenes y las formas, productos de actitudes, pensamiento y sentimientos, crean ese mundo negativo. De acuerdo con la fuerza de los deseos negativos, con la conciencia de los deseos positivos y negativos, así como del equilibrio entre ellos, se dan muchas variaciones de ese mundo negativo.
Puedes percibir un esbozo de esto comparando el cambio de tu propia conciencia en relación con tu negación anterior de las experiencias positivas, o incluso de tu deseo directo de lo negativo. Verás que esa diferencia constituye otra esfera de la conciencia, un inundo diferente, con un sabor y una atmósfera característicos. El mundo físico y material en el que vives manifiesta tanto lo positivo como lo negativo, y presenta una combinación de ambos. Todo eso existe dentro y fuera de ti, independientemente del tiempo y el espacio. Puedes y debes alcanzar esos mundos dentro de tu psique, cobrando una aguda conciencia de ellos. Son un producto de las expresiones de ti mismo, de tus diversas esferas de conciencia, y tienes que pasar a través de ellas, capa por capa, dentro de ti mismo. En donde estás relativamente libre de deseos negativos, te será fácil aprender, sentir y experimentar el mundo de la verdad. Ahí, en donde existe todo el bien en su calidad autoperpetuante. Ahí no hay necesidad de lucha, de duda, de temor o de privación. En esas áreas descubrirás que sin ningún temor abres tu corazón a la experiencia positiva y dinámica que se mueve eternamente hacia un mayor desarrollo, hacia una mayor felicidad, hacia una mayor inclusión, pues ese movimiento no es entorpecido por una mente temerosa que lo retiene y lo estanca. Esas esferas están ahí. No solo existen en el fondo de tu psique, ahí en donde puedes sentir la vida eterna de toda la existencia, sino que se manifiestan también en tu vida exterior. Cobrar conciencia de ellas también es algo útil, con el fin de que las puedas comparar adecuadamente. Pero claro está, también existe el problema principal, el área de tu psique en donde reside el miedo de lo positivo y por lo tanto su negación. Como consecuencia de tu vida exterior se manifiesta el sufrimiento y la privación. Debes experimentar esta esfera profundamente dentro de tu conciencia antes de poder trascenderla, transformándote a ti mismo. Debes pasar por ella y no negarla o luchar para escapar de ella, sino verla y aceptarla, aprendiendo a comprender su naturaleza. Eso es lo que quiere decir pasar a través de ella. Solo cuando se la afirma y reconoce como una realidad temporal, puede alcanzarse el mundo subyacente del bien autoperpetuante, ahí, a donde ya no tienes que ir tras de nada o desear nada, sino que sabes que ya es tuyo, aún antes de que lo hayas alcanzado. Siempre que estás separado de los demás, de tus semejantes, de seguro estás en un mundo negativo, en una negatividad autoperpetuante que siembras con tus deseos negativos. Por lo tanto, sufres, pues niegas e ignoras el significado completo de la lucha que se desarrolla. Esa lucha varía de un individuo a otro, y en cada individuo, de una fase a la otra, e incluso a veces de una hora a la otra, pues en cada momento surgen distintas direcciones de los deseos. Esas direcciones se alternan en su predominancia en cualquier momento. De modo que siempre hay en ti una lucha incesante en la cual un lado busca la integración, la unión con tus semejantes de maneras diferentes, hacia el amor y la comprensión, hacia la consideración, hacia el dar y el recibir. Pero siempre está ahí el otro lado que niega la dirección anterior, que la terne y se le resiste. Así que surge un dolor en particular, y mientras más grande sea la negación, más grande será el dolor. El dolor se agrava por la lucha que se establece con otra persona. No olviden, amigos míos, que de por sí es muy doloroso alternativamente desear relacionarse y amar, por un lado, y odiar, rechazar y retraerse por otro. Las cosas se complican infinitamente cuando este conflicto se multiplica por la presencia de otro individuo, dentro de cuyos parámetros entramos y que, a su vez, vive una lucha similar en su interior. El placer orientado hacia la negatividad. Tanto la corriente positiva como la negativa se hallan ligadas al principio del placer.
Es esta liga lo que dificulta el abandonar la dirección negativa para cambiar. El placer orientado hacia lo positivo y hacia lo negativo te desgarra, te provoca dolor por su sola existencia. Pero además, no solo existe dentro de ti, también existen aquellos con los que te involucras dentro de ese conflicto y sobre quienes no puedes decidir si debes amarlos o rechazarlos. Si esas personas estuvieran perfectamente equilibradas y fueran ajenas a semejante desgarramiento interno, seguramente no les afectaría tu propia lucha. Su armonía con las fuerzas universales y su alto nivel de conciencia les protegerían de tu negatividad y de la tensión que resulta entre los impulsos positivos y negativos. Si fuera posible que un ser tan evolucionado entrara en relación con una persona normal que vive el desgarramiento de esta lucha, lo cual suponemos únicamente con el fin de desarrollar este argumento, la persona normal seguiría viviendo el conflicto debido a su propia división. Pero las cosas se vuelven mucho más complicadas cuando las dos personas se encuentran en una posición similar. Pues entonces, la lucha no solo tiene dos caras, sino cuatro. Imagina las innumerables posibilidades matemáticas que surgen de una situación de este tipo, con todas las consecuencias psicológicas de incomprensión, prejuicios y heridas emocionales que, a su vez, generan más negatividad. Imaginemos a dos personas, A y B. A momentáneamente expresa la dirección positiva hacia la unión. B se asusta de esto y por lo tanto se retrae rechazando a A. En consecuencia, A se convence nuevamente de que el sano movimiento del alma hacia la unión era arriesgado y doloroso, de modo que vuelve hacia lo negativo. Como esto es muy doloroso, el principio del placer negativo tiene que relacionarse con la situación con el fin de hacerla más soportable. Entonces A puede gozar de la situación negativa. Mientras tanto, el dolor del aislamiento de B se vuelve insoportable. Así que decide salir ahora que A se ha encerrado en un hoyo. Y las cosas continúan de este modo, en una terrible oposición, aunque a veces se logre una fugaz conjunción. En ciertas ocasiones, la dirección positiva de A se encuentra con la dirección negativa de B. En otras, la situación se invierte. En nuevas ocasiones se enfrentan las dos corrientes negativas. Ambos se retraen o se oponen uno al otro. Y finalmente, en otras ocasiones, ambos se aventuran temporalmente hacia lo positivo. Pero como el principio negativo aún existe en ellos, la posición positiva solo es tentativa, incierta, temerosa, dividida, defensiva y aprensiva. De modo que las emociones negativas de la dirección positiva, tarde o temprano producen resultados negativos. Entonces se atribuyen esos resultados a la tentativa positiva en vez de a las emociones problemáticas que surgen en torno a ella. Inevitablemente, la dirección negativa vuelve a dominar después de esos periodos de actitud positiva de ambos, perpetuándose hasta que el lado negativo, destructivo y negador es finalmente bien comprendido y eliminado. La dirección negativa y destructiva no sería tan potente y tan difícil de vencer si el principio del placer no estuviera ligado a ella. Sucede que en realidad no quieres abandonar el precario placer que obtienes al involucrarte en sentimientos y actitudes destructivas. Esto puede desarrollarse de manera sutil, insidiosa e inconsciente aun cuando la persona en cuestión parta de una dirección sana y constructiva. Tomemos el siguiente ejemplo, que puede ser útil para todos ustedes. Supongamos que en tu camino hacia la autorrealización logras tener fuerza y confianza en ti mismo. En donde sentías incertidumbre y culpa al experimentar las fricciones con otra persona, ahora vives una nueva alma interior, certidumbre sobre ti mismo y una fuerza y flexibilidad que nunca antes conociste. Si usaras tus métodos anteriores, tal vez responderías mediante la sumisión para apaciguar tu culpa o agresivamente para calmar tu desprecio contigo mismo a causa de tu incertidumbre. Cada vez que actuaste de ese modo,
Cada vez que respondiste con tu negatividad y con las dudas sobre ti mismo, estuviste ligado a tu principio del placer en su orientación negativa. Disfrutaste de tus penas. Ahora has avanzado. Te vives a ti mismo de una nueva forma. En vez de escoger la duda persistente de ti mismo, alcanzas la comprensión sobre por qué la otra persona se comporta de esa manera. Por ahora, esa comprensión te libera, te fortalece y te da un entendimiento más objetivo de ti y del otro. En otras palabras, el principio autoperpetuante de la comprensión y de la perfección ha sido puesto en movimiento. Pero entonces, el aún existente, porque no está completamente reconocido, principio negativo del placer se liga con tu comprensión de la negatividad de la otra persona. Empiezas a convencerte a ti mismo de la necesidad de entrar más y más en la consideración de los defectos y la ceguera del otro, y sin darte cuenta de ello, empiezas a disfrutar de esto. No distingues inmediatamente la diferencia que hay entre estos dos tipos de alegría. El primero llega cuando puedes ver con cierto desapego lo que existe en el otro, lo cual te libera. El segundo aparece cuando placenteramente te sumerges en la consideración de los errores del otro, cegándote. Lo que en un principio descubriste en el otro te sirve de material para hacer que el viejo principio negativo del placer reaparezca con un nuevo disfraz. Ahí es donde pierdes tu armonía y tu libertad, pues nuevamente te sumerges en el placer negativo. Este es un ejemplo de cuán insidiosamente puede reintroducirse la negatividad siempre que sus viejas raíces aún no han sido descubiertas. A partir de aquí, amigos míos, la continuación del camino se vuelve más clara y su definición se hace más concisa. Ya tienen las herramientas inmediatas para salir a descubrir lo que les he explicado aquí. Benditos sean cada uno de ustedes, reciban el cálido flujo del amor que los rodea. Ábranse, pues este amor es la verdad y esta verdad es la vida. Y esta vida es suya para que la pidan. Los valerosos pasos que están dando tienen un significado. Ojalá siempre lo sepan. El reconocimiento de cada cosa negativa que existe en ustedes contribuye más al proceso universal de la integración que cualquier otra cosa imaginable. Así que procedan de esta manera. Benditos sean, vayan en paz, vayan con Dios.